Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según desde donde te encuentres. Estas son las noches de terror con Dania y esta es tu dosis de terror. Hoy te tengo La marca del demonio. Salta, Argentina. Historia de terror real basada en la anécdota de Lisandro Álvarez. Don Nicasio Aramburu tenía alrededor de 30 y pico de años cuando cayó gravemente enfermo. El hombre era muy querido por todo el pueblo y la noticia no caía para nada bien. Nicasio apareció una mañana a mitad de los años 50 en el pueblo y nunca más se marchó. Buen mozo, caballero, acomodado económicamente y poseedor de un carisma insuperable, así era conocido por todos. Una campanita con dos patas era don Nicasio. A donde fuera, en pocos segundos llamaba la atención y se convertía en el centro de todas las reuniones. Mujeres no le faltaban. Su harem estaba compuesto por mujeres de todos los tamaños y colores, altas, bajas, flacas, no tan flacas, etc. Sin embargo, a él le encantaban las prohibidas. Allá por los años 60, Darío y Lisandro eran dos muchachos apenas saliendo de la adolescencia. Se habían conocido en el colegio y desde entonces eran muy buenos amigos. Lisandro vivía en la entrada del pueblo y Darío en una de las últimas casas del mismo. Ambos amigos trabajaban para una carpintería de la zona. Habían visto un anuncio donde se buscaban personas con ganas de trabajar, con o sin experiencia. Y sin más se presentaron en el lugar. Allí los atendió un personaje de aquellos. El patrón solo exigía que le pusieran empeño al trabajo y que si uno faltaba los lunes a la carpintería, solo pedía que avisaran con tiempo de ausencia, que entendía lo difícil que era arrancar la semana, ya que también le encantaba la noche. Y de esta manera, los dos muchachos comenzaron a trabajar para don Aramburu. Nicasio se vanagloriaba en contar sus conquistas semanales, y los muchachos disfrutaban de escuchar a Nicasio relatar sus hazañas, porque era muy bueno contando historias. Por eso, cuando la noticia de que Nicasio se hallaba gravemente enfermo dejó perplejo a muchos. Lo primero que imaginaron fue que algún marido despechado y dolido por la traición se las haya cobrado a Nicasio. No era un secreto que al patrón le encantaban las mujeres casadas. Sorpresa se llevaron Lisandro y Darío al llegar a donde estaba su jefe. A Nicasio nunca se le supo decir que tenía. Los análisis daban un buen estado de salud. Clínicamente mejor no podía estar. No obstante, al hombre parecía que los años se le vinieron encima de golpe. Sumamente avejentado y su pelo de un negro azabache mutó a un gris cenizo. Innumerables médicos vinieron a ver a don Aramburu, incluso de otras provincias. Ninguno pudo ayudar. Nicasio desistió y comenzó a prepararse para lo peor. La última vez que los amigos fueron a visitarlo, lo encontraron irreconocible. Nicasio tenía el aspecto de un abuelo grande. Atrás había quedado la imagen de ese hombre gallardo y vigoroso. Esfuerzo de por medio. El Nicasio habló a los muchachos. Cuando uno hace trato con el diablo, debe pedirle mucho tiempo de vida para poder disfrutar de los pesos que él le dé a uno.
porque para él las horas son minutos, los días son horas y los años son meses. Entonces, uno tiene que sacar la cuenta bien para pedirle unos 1000 años, porque si no, a los 3 o 4 se muere uno. Vean lo que me pasó a mí. Exigí 60 años y solo me dieron menos de 10 de contrato. Darío y Lisandro solo se miraron y aunque trataron de obviar lo antedicho, el resto de la tarde se hizo muy larga. Al poco tiempo el hombre falleció y con él los secretos que guardaba. No obstante, la semilla de la duda germinaba en los amigos. ¿El diablo existe? ¿Y si Nicasio realmente había pactado con el demonio? Era una posibilidad latente que gravitó de ahí en el más, en la mente de Lisandro, mi padre. El patrimonio de Nicasio se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. De él solo quedaron rumores en la merced. El mundo no dejó de girar. El tiempo es tirano, como dicen. Sin embargo, las cosas entre Darío y papá siguieron como estaba. Al cerrar la carpintería optaron por trabajar en la construcción. Y así fue como se convirtieron en albañiles. No obstante, había algo raro, aun cuando se llevaban tan bien, aun cuando ambos se consideraban amigos. Darío evitaba a toda costa que mi padre fuera a su casa. La mayoría de las veces cuando iba a buscarlo lo esperaba en su vereda e inmediatamente insistía con irse a otro lugar. Un viernes de noviembre, el abuelo cumplía años y por ello deciden hacer un asado para la cena. El amigo de papá estaba más que invitado, pero entonces ya era uno más de la familia. En la sobremesa, mientras tomaban un vino tinto, Darío explica que iba a retirarse temprano porque debía viajar a la capital salteña. Al día siguiente, muy temprano. Al parecer un evento familiar, alguien se casaba y él estaba invitado. Al cabo de 3 horas, papá encuentra un portapapeles de cuero en la silla donde estuvo sentado su amigo. No dudó ni un segundo que debía devolvérselo a la casa de su conocido. Daría estaría fuera del pueblo por 2 días. Iba a necesitar los documentos en caso de urgencia. La casa de su amigo estaba en la otra punta, en una zona muy despoblada. Casi no vive nadie por allí. Muchos terrenos desocupados. Caminó por 20 minutos y llegó al lugar. Golpeó la puerta, pero nadie salió. Dejó los documentos por debajo de la puerta y decidió marcharse. Hizo solamente 2 pasos y se percató de algo en el ambiente. Un llanto. Un sollozo tenue muy bajito se oía desde el patio trasero de la casa. Preocupado, mi papá alzó la voz y llamó a su amigo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Al no obtener respuesta se acercó despacio al patio trasero. A mitad del mismo observa una luz extraña. Un fulgor de color violeta emanaba de una pieza al fondo de la propiedad. De pronto siente que algo muy caliente quema una de sus piernas. El dolor hizo que cayera mi papá al piso, y al darse vuelta aterrado ve un animal. La bestia estaba sentada en sus patas traseras. Lo observaba fijamente con las fauces abiertas. Daba la impresión de estar sonriéndole de forma burlona. Dado que tenía 3 perros y sabía bien que ese animal no era de sus amigos, parpadea por unos instantes y ese animal desaparece.
No pudo recobrarse de la impresión que siente el ruido de una cerradura. Su única reacción fue la de esconderse detrás de unos arbustos al costado de la habitación, de donde salía esa luz violeta. Allí también estaban ocultos los canes de su amigo. Desde allí, observa atónito que los padres de Darío venían hacia él. A mitad del trayecto ambos se postraron en el suelo, dando la espalda a la pieza del fondo, y arrodillados comienzan a avanzar. Al llegar a la puerta de la habitación, agachan la cabeza hasta tocar el suelo y exclaman algo entre medio de unos balbuceos inentendibles, y recién ahí se dan vueltas siempre de rodillas e ingresan a la pieza. Sin entender qué pasaba, mi papá decide acercarse y ver qué ocurría en la habitación. Con mucho cuidado, logra llegar hasta la puerta de la entrada. Los padres de su amigo seguían arrodillados, veneraban un ara de madera. Dos objetos posaban en el altar. Un pedazo de tronco incendiado, prácticamente era una brasa de fuego. Al pie del leño, un ataúd pequeño, muy parecido en tamaño a los que usan para enterrar a los bebés. El fulgor violeta que inundaba el ambiente provenía de aquel cajón funerario. Quiso escapar de ahí. Realmente lo intentó, pero su cuerpo no respondía. Un miedo como nunca antes había sentido lo invadió. Su voluntad se hizo añicos, sentía que algo quería que se quedara allí. Algo, algo. Comenzó a reírse una sombra con humo negro. Se introdujo en el cajón del altar y a los segundos surgió una figura. Poco a poco tomó corporeidad un ser extremadamente pálido, un niño con aspecto demoníaco, con una cabeza muy grande. Esa cosa da un saltito hacia el suelo y comienza a crecer hasta llegar al tamaño de una persona normal. En un parpadeo había pasado de la forma de un niño a algo similar a un hombre. Mi papá pestañea por segunda vez y ahora la mitad de ese ser, sus extremidades bajas, eran las de una bestia. Camina de un lado a otro y de repente da un alarido estruendoso. En aquel instante los perros de Darío comenzaron a llorar y salen aullando despavoridos de los arbustos. La aparición se puso delante de los padres de Darío, quienes seguían murmurando cosas con la cabeza tocando el piso, y procede a sentarse sobre el tronco que se quemaba. La bestia cruzó sus pezuñas y se quedó inerte así. El papá de su amigo toma una pala pequeña y comienza a cavar en el lugar. Coloca un objeto en el agujero y lo tapa con la tierra removida. Inmediatamente el demonio pone una de sus patas en la ofrenda del piso y da un balido tremendo. Los padres de Darío seguían en posición de sumisión total ante la bestia. Los perros no dejaban de llorar y aullar. Mi padre temblaba como una hoja. Quería escapar del lugar como fuera, cuando parecía que había recobrado el dominio de su cuerpo. En esa fracción de segundo en que se levantaba para salir corriendo, siente una presión tremenda en el cuerpo. Esa fuerza hizo que cayera arrodillado en el piso. Una voz brutal invadió el ambiente. El demonio ahora miraba fijamente a mi papá. Pide, pide y se te dará. No, pide y se te dará. Yo cumplo, no como él. Dios ayuda. Dios. Aquí no está tu Dios. Yo soy Dios. Totalmente paralizado, mi padre observó cómo el demonio se levantó y caminó hacia él. Con una de sus manos sujetó el cuello y se acercó a su rostro. Enfrentados lo miraba. Sus ojos eran totalmente negros mientras esbozaba una sonrisa macabra. El tiempo se detuvo
El momento se volvió eterno para él. Observar ese rostro demoníaco ha dejado traumado a mi padre, que hasta el día de hoy no puede olvidar. Los papás de Darío se abalanzaron, cada uno lo sujetó de un brazo y arrastrados lo introdujeron a la pieza. Adentro, delante del demonio, le exigieron que lo adorara, pero él se negó, y como si fuera un castigo ante un agravio fue azotado fuertemente en la espalda. Algo invisible lo golpeaba ferozmente. La luz violeta que salía del ataúd brillaba con más intensidad. Ante esto, mi papá comenzó a escupir el cajón. De allí salió una sombra negra que lo envolvió por completo. Era golpeado por todos lados y no podía defenderse. Al borde de perder la conciencia y la vida, comenzó a implorar ayuda a los cielos, a los santos, ángeles, a la Virgen, al Cristo, a Dios. El demonio dio un grito de otro mundo, insultos de lo más aberrante inundaron el lugar. Comenzó a encogerse hasta tomar el tamaño de un niño. Desapareció al introducirse en el ataúd colocado ahí en el altar. Nuevamente los padres de su amigo lo sujetaron y lo expulsaron de la propiedad. Lo tiraron a la calle. Allí quedó despojado, herido y aterrado. Recobró algo de fuerza a los minutos y comenzó el regreso lento a casa. El corazón casi le estalla a papá al percatarse que una sombra lo seguía a los pocos metros. Faltando 2 cuadras para arribar a la casa, se cruzó con Darío, que venía en dirección contraria a la suya. Mi pariente se quebró ante su amigo y contó todo lo que había vivido en su casa. Darío lo escuchó. Silencio nada más, no dijo nada. Solamente lo ayudó, llevándolo hasta el domicilio de mis abuelos. Darío nunca se involucró en lo que hacían sus padres. Aunque siguieron siendo amigos, algo se rompió entre ellos. Nada fue igual que antes. A inicios de los 70, Darío encontró a la vuelta del trabajo a sus padres muertos en una extraña circunstancia. Ambos yacían arrodillados mirando a la pieza del fondo. La autopsia arrojó que cada uno sufrió un infarto fulminante al corazón. Hoy, la zona en el que está la casa de Darío, se ha erigido un santuario al Señor de los Milagros. Los episodios han disminuido, pero cada tanto alguien asevera ver una luz violeta en medio de esos campos de cultivo. Quizá con ello el demonio demuestra que aún está marcando el lugar. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale like, suscríbete, toca la campanita para que así te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba relatos al canal. Que pases muy buenas noches.